Porque no podemos conocer la verdad que contó Timochenko, quien fuera el máximo jefe de esta guerrilla. Comenzó su comparecencia en la JEP. Sin embargo, no se trató de una audiencia pública, tal como eran las versiones libres de los paramilitares. ¿Por qué? A las 9 de la mañana, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz. El ex jefe de las FARC se comprometió a contar la verdad sobre los secuestros en el territorio nacional. Yo soy José Guarnizo, editor general de Semana.com, y con Camila Restrepo, periodista de Conflicto y Paz, y Daniela Caicedo, les hablaremos del tema más importante del día. Bueno, pues estamos muy pendientes, Camila y Daniela, de lo que significa la comparecencia de Timochenko en la JEP por primera vez, hablando del tema del secuestro. Primero, yo creo que todos los oyentes se preguntan, y nosotros estamos hablando también fuera de micrófono, por qué estas audiencias no son públicas. Recordemos que en el proceso de Justicia y Paz, mediante el cual se desmovilizaron los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, pues uno podía ir, se sentaba ya en las audiencias públicas, en unos cubículos que estaban pues en esa unidad de la fiscalía, y cualquier persona podía ir a escuchar estos relatos, estos cruentos relatos que hacen parte del conflicto que hemos vivido. En primer término, Camila, usted que estuvo esta mañana en las instalaciones de la JEP, ¿por qué los periodistas no pudieron entrar y por qué los ciudadanos del común y las víctimas no pueden estar presentes en esas audiencias? Bueno, José, yo creo que esa es una de las grandes desilusiones que nos llevamos muchos hoy. Tras la apertura de esa audiencia reservada, recordamos que, igual como tú decías ahora, como sucedió con Justicia y Paz y ahora con la Jurisdicción Especial de Paz, hay varias variaciones enmarcadas en cómo se va a construir y cómo se articula ese sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición. Para los paramilitares, se entendió como versiones libres. En el caso de las FARC son versiones voluntarias. Hay una diferencia legal entre ambos aspectos. Mientras los paramilitares pudieron llegar a las audiencias a contar toda la información que tenían, hoy Timochenko lo que hizo fue llegar a responder un cuestionario que la sala de reconocimiento tenía estrictamente diseñado. Entonces, sin duda, él durante la audiencia entregará detalles exhaustivos. También es cierto que no va a hablar de lo que él quiera, sino que va a responder las preguntas que tienen los magistrados. Es mucho más, digámoslo, direccionado. Es decir, los magistrados ya han preparado previamente un cuestionario, y Timochenko, lo que pasa es que durante toda esta sesión pues tiene que contar la verdad. Y esto se da, y contémosle un poco a los oyentes, José, y es que antes de llegar a esta etapa del proceso, hubo una serie de eventos que ayudaron a alimentar lo que se iba a dar hoy. ¿Qué eventos se dieron? Primero, la Fiscalía entregó un informe de secuestro que ayudó a darle una dimensión a lo que ha sido ese flagelo en Colombia. Entonces allí nos encontramos con que las FARC fueron el grupo armado que más llevó a cabo esta práctica en el país. Hablamos alrededor de más de 4.000 casos en todo el territorio. Segundo, se revisaron 2 informes del Centro Nacional de Memoria Histórica alrededor del mismo tema. Tercero, la organización País Libre entregó un informe frente a las víctimas que no habían sido, reportadas por las autoridades, y se conocieron diferentes informes a los que tuvo acceso tanto los magistrados de la sala como el mismo Timochenko. Pues recordemos que Timochenko es el primero en comparecer ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Los siguientes en la lista son Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada y Paulo Catatumbo, entre otros. En total están citados 31 excabezas del grupo armado desmovilizado. Sí, José, así es. Y bueno, varios de ellos, como Iván Márquez y El Paisa, no han cumplido hasta ahora con los llamados que les ha hecho la Justicia Especial de Paz.
Esta diligencia no solo será clave para la construcción de verdad que tanto reclaman miles de víctimas que pasaron por la pesadilla en carne propia, sino también para quienes esperan recuperar así sea los restos de sus familiares desaparecidos. Y es que realmente lo que esperan las víctimas, y de hecho todos los colombianos, es que colaboren efectivamente en la reconstrucción de la verdad tal y como está escrito en el acuerdo de paz. Estamos en directo con Rafael Mora, él es director de la asociación Los que Faltan. Además, desde hace 15 años no sabe nada de su hijo, llamado Juan Carlos Mora Torres. Él fue secuestrado el 19 de enero del 2006 por el Frente 53 de las FARC. Y pues hoy no sabe él realmente cuál es el paradero de su hijo y precisamente estamos con él en directo para que nos cuente qué fue lo que pasó. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, voy a hacer dos precisiones. Mi hijo fue secuestrado el 19 de enero del 2006, es decir, hace 13 años. El automóvil de mi hijo apareció en el kilómetro 10 de la vía Choachí y de acuerdo con las autoridades, en ese tiempo operaba en ese sector de la ciudad del país el Frente 51 de las FARC. La hipótesis más contundente que tenía las autoridades en ese momento es esa, y pues sobre esa hipótesis empezaron la investigación. Digamos, hasta el día de hoy, como usted dijo, pues no tenemos ninguna información, no sabemos nada de nuestro hijo, de qué ha pasado con él, quién lo tiene o quién lo tuvo, si está vivo o está muerto, y pues lo único que esperamos en estos días de tantas expectativas con todo lo de la Justicia Especial para la Paz es que alguien se conduela de nosotros y nos cuente qué fue lo que pasó y si mi hijo está vivo, dónde está, y si está muerto, dónde está. ¿Cuáles expectativas tienen ustedes frente a la comparecencia de Timochenko en la JEP? Es decir, ustedes han seguido el caso minuto a minuto, han estado pendientes. ¿Qué esperan de la asistencia del exjefe de la guerrilla de las FARC en la Justicia Especial para la Paz? Bueno, como la Justicia Especial para la Paz no es punitiva, pues nosotros lo que tenemos son muchas expectativas de que efectivamente los actores del conflicto nos digan la verdad. Porque ya justicia y reparación pues difícilmente va a haber, pero lo que sí queremos las familias es que nos digan qué pasó, qué sucedió con nuestros familiares, para poder terminar con este duelo con esta situación tan terrible y poder procesar un duelo, saber qué fue lo que pasó, si nuestro hijo está vivo o está muerto. Pues cada vez en la medida en que pasan más días, pues las expectativas de vida son menores. Pero sí quisiéramos saber por qué esta incertidumbre es terrible para las familias, para todos los que estamos en esta misma situación. No soy solamente yo. En la asociación tenemos aproximadamente 254 personas, de las cuales solamente se sabe lo que sucedió y lo que pasó en un 25-30% de las personas. El resto no tenemos ni idea de lo que sucedió con nuestros familiares, y eso es lo que más nos llena de angustia, no tener una respuesta, mirar la indolencia del gobierno, y la expectativa de la gente es que ellos digan la verdad, nos cuenten qué pasó. Rafael, ¿tú nos puedes contar un poco cuáles son esas posibilidades que, digamos, al menos esas personas que hacen parte de la asociación que tú representas, esas posibilidades que ellos tienen para que sus casos sean investigados por la JEP? Bueno, la JEP es tan nueva y los procesos en la JEP pues tienen todo un trámite. Primero pues tienen que averiguar qué fue lo que sucedió y si efectivamente las personas que van a ir son víctimas. Lo que yo no sé es qué tanta fortaleza en este momento tenga la JEP, o qué tanto poder más bien tenga la JEP para examinar estos casos. Si las instituciones del Estado que tienen los casos en este momento, como son la Fiscalía, la Policía y las instituciones que hacen ese tipo de investigaciones, puedan entregarles a ellos la información y ellos puedan continuar con el proceso. Como dije en un comienzo, pues la JEP tiene una gran ventaja, y es que no tiene un acto punitivo de que a la gente la vayan a meter en la cárcel, sino por el contrario, que al confesar sus crímenes
y todo lo que hicieron puedan quedar, digamos, libres. Entonces, pues digamos que en esos términos es lo que esperamos, pero que la JEP logre investigar a fondo me parece un poco complicado, no lo veo imposible, lo veo difícil, lo veo más en términos del tiempo y de la paciencia que nosotros podamos tener para fortalecer también los procesos de la JEP en esa investigación, en esa investigación. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de El Diario. Acabamos de escuchar al director de la asociación Los que Faltan. El ex jefe de la guerrilla de las FARC no respondió preguntas obligadas como ¿por qué pasó lo que pasó? Y tampoco iba a despejar interrogantes como quiénes eran los cómplices, sino que su relato siguió una directriz de 7 puntos. ¿Cuáles eran esos puntos, Camila? Bueno, José, entre esa lista que diseñó y que hizo pública la Jurisdicción Especial de Paz en el auto que emitió en enero, una vez hizo el llamado a los 31 miembros de las FARC que entre el 14 de febrero y mayo estarán compareciendo ante la JEP. Está, 1, conocer cuáles son esos objetivos y esas finalidades que tuvo el cautiverio. 2, la magnitud del fenómeno del secuestro. 3, esos criterios que se establecieron, digámoslo, dentro del Estado Mayor de las FARC, no solo para secuestrar a las personas, sino a la hora de definir quiénes podrían ser objetos de una entrega o de una negociación. 4, la forma de tramitar las órdenes, los lineamientos y los criterios, es decir, quiénes ejecutaban las órdenes, qué pasaba con esas personas que ejecutaban las órdenes, qué les pasaba cuando las órdenes eran ejecutadas cabalmente y qué pasa cuando alguno de ellos se equivocaban. 5, las responsabilidades, cuáles eran los roles de esos diferentes miembros de la guerrilla. Y 6, cuál es esa información que se maneja sobre esas personas que no están en las listas que entregaron las FARC, pero que de alguna forma están vinculadas a estos diferentes secuestros que se cometieron por parte del extinto grupo guerrillero. Así es. Bueno, Daniela, también estamos muy pendientes, sobre todo de hablar con víctimas. Ellos finalmente, todo este proceso que significó el desarme de las FARC y la justicia restaurativa a la que estamos asistiendo los colombianos, también tiene sentido por las víctimas. Sí, José, precisamente estamos en contacto con Dolly Castañeda. Su hija fue secuestrada en 1997 y bueno, ¿quién más que la misma persona nos cuente qué fue lo que pasó? Dolly, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Dolly, ¿qué es lo que usted sabe sobre su hija? No, sobre mi hija sé que se la secuestró el 34 frente de las FARC, pues así se identificaron el 15 de octubre cuando se la llevaron. Luego, como a los 9 meses volvieron a llamar pidiendo que a ver si les pagaban la plata que ellos exigían, pues yo no tenía, que eran 600 millones de pesos. Ellos dijeron, porque yo hablé con Raúl Reyes, que ellos no tenían inconveniente de dejarlo unos añitos más allá con ella, y esta es la hora en que ellos no me la han devuelto. Y ahorita, pues, de pronto hay una oportunidad de que ellos que están allá, con esa justicia ahí en la JEP, pues me la entreguen, que me digan, no solo de ella, sino de tantos que se llevaron y que no sabemos nada de ellos. Dolly, queremos preguntarle qué expectativas hay alrededor de la comparecencia de Timochenko en la JEP y ustedes qué han averiguado sobre todo este proceso. Vea, nosotros, pues yo al menos ya mandé todos los documentos, mandé todo para allá. Estoy esperando que supuestamente me llamen, pero yo espero de Timochenko que si se quiere quedar en el gobierno, pues que al menos diga dónde están los secuestrados, porque eso de ellos empezó desde un momento con impunidad. Entonces ahorita que digan la verdad si ellos quieren seguir ahí en el gobierno. Hay un informe de la Fiscalía que incluye 312 sentencias por secuestros cometidos por las FARC y 68 de esos fallos comprometen directamente a miembros del secretariado y máximas instancias de dirección del entonces Grupo Armado. Camila.
Claro, José, esto coincide porque recordemos que en el año 2000, el 29 de febrero del 2000, que precisamente era un año bisiesto, se supo que ese día el Estado Mayor de las FARC redactó un decreto que resultó siendo polémico al cabo de las semanas por el contenido. Ese contenido fue identificado como en la ley 002, que era como una ley de tributación, manifestaba pues el grupo guerrillero, y contenía un par de artículos que generaron mucho malestar en la sociedad. ¿Por qué? El documento anunciaba la decisión de las FARC de cobrar un monto a quienes tuvieran un patrimonio superior a $1 millón de dólares. Ese dinero iba a variar de acuerdo a la receptividad que tenían las diferentes personas a la hora de pagarlo. Si ellas se demoraban, el monto podía subir, y el gran malestar, José, se da porque de alguna forma con la ley 002 lo que hace las FARC es institucionalizar la práctica del secuestro. Bueno, y en ese sentido también, pues, por supuesto, no solamente las víctimas están pendientes de lo que pueda pasar en la JEP, sino también, pues, todos los colombianos. Camila, hay otra pregunta que surge respecto a lo que hablábamos al principio y tiene que ver como en qué etapa, en qué momento se va a poder conocer, digamos, todas estas verdades o todos estos relatos que contestó Timochenko en este tribunal. Hay que recordarle un poco a nuestros oyentes que una vez termina pues esta audiencia, esta versión voluntaria que entrega Timochenko, se hace una recopilación de esa información, se recoge el relato y ese relato es entregado a las víctimas. Lo que se espera es que las víctimas cuestionen, complementen o hagan apreciaciones sobre ese documento vuelve en manos de la JEP, se hace eventualmente pues a otra audiencia, y en medio de esa construcción de ese relato vendrá una audiencia pública donde habrá un reconocimiento de responsabilidades y se contará esa verdad que se está construyendo. Recordemos que pues el fin de todo lo que es la Jurisdicción Especial de Paz es alimentar todo un sistema de verdad, justicia, reparación y repetición. Entonces hay que tener en cuenta que sí, estamos frente al caso 001, que es el de secuestro, pero pues hay muchas de esas víctimas que desaparecieron después de haber estado en cautiverio. Entonces es todo como una bola de nieve lo que está intentando. Sí, son varios delitos los que se cometen, ¿no? Es decir, del secuestro también se derivan muchas desapariciones forzadas. Así es, y también están asesinatos. Entonces es como empezar a desenredar un poco esa madeja. Pues sí, pues vamos a estar muy pendientes no solamente de esta diligencia a la que asistió Timochenko, sino a los demás miembros del secretariado de las FARC. Sí, así es, José, y yo creo que no podemos dejar perder de vista pues lo que significa la presencia no solo del el máximo comandante de lo que fueron las FARC, sino el máximo representante del partido político, es el primero que comparece, y pues hay varias cosas interesantes para tener en cuenta, y es uno, como les decía, es el máximo jefe. Segundo, hay que tener en cuenta que Timochenko, digamos, de alguna forma encarna y recoge la directriz que puso en marcha el Mono Jojoy, Alfonso Cano, Raúl Reyes, Tiro Fijo. Entonces, de alguna forma, él es el que tiene ese relato de qué fue lo que pasó en esos años en los que el secuestro estuvo como en auge. Y también hay que tener en cuenta, con esto, pues recordarle a nuestros oyentes, José, y es que Timochenko se está jugando sus cartuchos ante la Jurisdicción Especial de Paz. Es decir, sin duda es un sistema de justicia transicional, pero él debe entregar verdad plena para poder tener acceso a los beneficios y a las penas alternativas que ofrece la justicia transicional. Si no hay verdad plena, si no hay verdad temprana, pues uno aumenta esos tiempos de penas que él pueda pagar, o si no hay verdad plena, eventualmente él podría estar dentro de la Jurisdicción Especial de Paz enfrentándose a una pena de justicia ordinaria que podría ir hasta los 20 años. Bueno, y también hay mucha expectativa, no solamente con las declaraciones de estos 31 exmiembros del secretariado de las FARC, sino que está pendiente
que el presidente Iván Duque sancione la ley estatutaria de la JEP, que eso es básicamente como el piso de todo esto que se está dando en este momento.